la amable participación de un colega de México, el colega Mario Héctor Valencia Morales, es fisioterapeuta, licenciado por la UAP. ¿Usted nos podría confirmar qué significan las siglas, por favor? Claro, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Perfecto, muchísimas gracias. También es diplomado en fisioterapia en cuidados críticos, avalado por la Asociación Mexicana de Fisioterapia, que cuenta con diplomado en fisioterapia respiratoria, avalado por UMA. También tiene cursos con relación al área de quemados, avalado por Xochiquem, que es la Sociedad Chilena de Quemados. Experiencia clínica en la atención al paciente quemado, hospitalizado y en ambulatorio. Es miembro de la Asociación Mexicana de Quemados y docente de grado y posgrado con temas relacionados con quemados y su abordaje en fisioterapia. Muchísimas gracias, licenciado. Le cedo el micrófono y puede comenzar su presentación. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Y bueno, ya me presentaron. Perfecto. Pues el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poquito con respecto a la experiencia mexicana. En este caso, perdón, permítanme tantito. Vamos a iniciar desde cero, porque ya estaba hasta abajo. Bien, por favor, si pueden confirmarme si se ve bien y si me escucho bien. Sí, buenas noches, sí. Perfecto. Muy bien. Pues gracias nuevamente por la invitación y vamos a hablar acerca de una experiencia mexicana. Porque pues resulta que así como en todos lados las intervenciones son heterogéneas, pues resulta que en México pues también tenemos muchas intervenciones heterogéneas. Muy bien. Hablando de la lesión por quemaduras, fíjense que en México tenemos dos poblaciones como muy propensas a estas, que vendrían siendo los niños. Lo más seguro es que en Perú también, especialmente con el agente causal de la escaldadura. ¿Sí? Esta agua caliente o algunos guisos calientes que también pueden comenzar a tener este tipo de patologías. Mientras tanto, los adultos, especialmente adultos jóvenes, que van con respecto al agente causal del fuego directo o la electricidad. ¿Eh? También conociendo así que pues tenemos los clásicos, las clásicas quemaduras en las cuales pues los pacientes quemados pueden pasar desde un primer grado hasta incluso recientemente que lo han estado comentando como un cuarto grado que vendría siendo ya que involucra fascia, involucra músculo o involucra hueso. ¿Sale? Les quiero contar un poquito acerca del contexto dentro de México y para ello es importante mencionar el CENIAC. Resulta que en México, especialmente en CDMX, que es otro estado, en este se encuentra el CENIAC, que es un centro de atención al paciente quemado y desde el 2011 hace investigación y hace atención a pacientes sumamente complejos. Bien, pero por otra parte, también en cada estado en México, la mayoría de ellos, yo resido en Puebla, cuentan con unidades de quemados, en las cuales pues tenemos todo este programa interdisciplinario para atender pacientes. Especialmente en Puebla, hablando del contexto poblano, tenemos dos, hay veces que también podemos decir que hasta 3 unidades de quemados. Especialmente arribita las que pueden observar son de Secretaría de Salud. Es un instituto, podemos decir, público, el cual atiende pues a pacientes de todo tipo, pero dentro de ese hospital tenemos 2 áreas de quemados, ¿vale? Están un poquito separadas, pero en una atienden a pacientes adultos y en otra atienden a pacientes pediátricos. Mientras tanto, hay otra institución que se llama la Institución Mexicana del Seguro Social, en la cual solo atienden a derechohabientes
y también se tiene una unidad de cirugía plástica o quemaduras. ¿Vale? Bien, hablando ya entonces de las unidades de quemados, podemos observar que en cada una de estas podemos tener un equipo interdisciplinario o transdisciplinario. En este caso, los personajes más importantes que van a atender al paciente podrían ser desde un médico, cirujano plástico, y va a pasar por todos estos personales de la salud que van a poner su granito de arena para poder mejorar la condición de este paciente. Y entre ellos, pues estamos nosotros como fisioterapeutas o kinesiólogos. Bien. Para que estos pacientes ingresen a la unidad de quemaduras necesitan contar con ciertos requisitos que seguramente pues ya todos hemos conocido con respecto al paciente quemado, especialmente pacientes que tengan una quemadura de segundo grado superficial, profundo, tercer grado o cuarto incluso, que sea en población adulta o incluso en pacientes mayores a 2 años, que tengan más del 20 o incluso a veces más del 15% de la superficie corporal quemada. Perdón si por acá están ladrando mis perritos. Y por otro lado, también si tienen menos de 2 años o incluso menos de un año, 10% de una lesión por quemaduras de la misma manera, superficial y profunda, van a poder ingresar a este tipo de eh, unidades, ¿sí? También tenemos algunos otros, por ejemplo, pacientes que tuvieron lesión de la vía aérea, quemaduras eléctricas, politraumatizados o que tengan patologías graves asociadas. Bien, todo esto porque pues conocemos que el paciente gran quemado o el quemado extenso puede desarrollar alguna fisiopatología no solo local, sino sistémica. Por otro lado, dentro de estas unidades de quemados, existen diversas maneras, todavía no está como tan específico a nivel México que cómo van a calcular la superficie corporal quemada y en este caso, en donde he podido trabajar y elaborar, ha sido que ocupan esta escala, la escala de Lundy-Browne. Bien, que tiende a ser ligeramente más específica para calcular también la superficie corporal quemada o incluso la reanimación por líquidos. Bien, algo importante que me gusta mencionar mucho es que pues la atención de estos pacientes, aparte de que es interdisciplinaria, se hace por fases, como por ejemplo este artículo nos menciona que dependiendo de las fases es cómo se va a intervenir. Primeramente se hace este abordaje primario, secundario, después de eso la reanimación por líquidos y después de eso la intervención nutricia, que es sumamente importante. Poco tiempo después, que podríamos decir incluso unas 12, 24 o 36 horas, la fase 5 es sumamente relevante, que vendría siendo la rehabilitación. Por lo tanto, el fisioterapeuta se va a encargar de intervenir incluso desde el primer día y después de ahí podemos pasar incluso años trabajando con este tipo de pacientes. Bien, conociendo así que estos pacientes que cursan con una afección bastante sistémica, aparte de que tienen respuestas inflamatorias y endocrinas, también podemos conocer que a futuro estas respuestas van a tener que ver con respecto a la patología, en este caso la quemadura, pero también a sus secuelas. Por ejemplo, a futuro los pacientes que tuvieron este tipo de lesiones se han visto que disminuyen su función cardíaca, función respiratoria, musculoesquelética o también algunos otros procesos metabólicos que pueden ser eh, posibles áreas de oportunidad para el fisioterapeuta. Por lo tanto, pues desde un inicio ya se tiene como el panorama amplio de que estos pacientes grandes quemados o quemados extensos pueden cursar con una patología desde el inicio, como sería pues obviamente la quemadura, pero después con las secuelas. Bien, un poquito de estadísticas vendría siendo estas que pues aquí puedes sacar del CENIOC y de algunos otros lados que mencionan que los pacientes tienen secuelas, especialmente en aspecto físico, pero también en rangos de movimiento. Por ahí del 20% tiene lesiones o secuelas
por ahí del 43% en su aspecto físico, y también es difícil que se reintegren a su vida laboral, por ahí del 21 al 50% de las personas que se queman. Hay un dato que recientemente es del 2021 de este CENIAC que les comentaba. Y fíjense que cerca de 3,000 personas sufren quemaduras y del 5 al 8% es población infantil. Bien. Por otro lado, también es un tanto complicado y triste mencionarlo que todas estas quemaduras o todas estas lesiones pueden ser asociadas a niveles socioeconómicos y culturales bajos. Bien. Ahora, ya hablando del trabajo del fisioterapeuta en unidades de quemados, pues podemos decir que el fisioterapeuta va a trabajar en equipo. Esto es sumamente importante porque si no se trabaja en equipo va a haber puntos de vista distintos. Bien, por otro lado, el fisioterapeuta va a comenzar a generar programas de movilidad para evitar complicaciones, secuelas y mejorar el estado de salud y funcionalidad del paciente. Bien, algo que pues también podemos hacer en distintas otras áreas. Bien, existe diversa bibliografía que menciona que pues podemos dividir las fases de la atención fisioterapéutica en dos. Hay veces que en tres, pero pues a nosotros nos gusta mencionarla de esta manera. Dentro de la fase intrahospitalaria se puede llegar a subdividir en dos, en una aguda y en una intermedia, o también conocida como preinjerto y postinjerto o epitelización. Una vez que el paciente ha sido dado de alta, ya podremos mencionar que comienza la fase extrahospitalaria o también conocida como tardía. La fase intrahospitalaria puede durar 3 hasta 3 meses, 4 o incluso hasta 6 meses, y ya la extrahospitalaria pudiera llegar incluso hasta el año. Bien, o a los 2 años. Bien, el fisioterapeuta se va a encargar de generar estos programas de movilidad y evitar secuelas a través de nuestro método de intervención en fisioterapia, que bien ya lo conocemos, que pues va a tratar y abordar la examinación, la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico, la intervención y la reevaluación, para que podamos darle seguimiento a todo nuestro proceso de intervención. Ahora bien, dentro de la fase aguda, los objetivos más importantes del fisioterapeuta con respecto a la experiencia en México son estos: mantener el rango de movimiento, evitar contracturas especialmente, mantener fuerza y capacidad cardiorrespiratoria en medida de lo posible y evitar complicaciones asociadas a la hospitalización. Bien, úlceras por decúbito, neumonías adquiridas o incluso demasiados días de estancia hospitalaria. Bien, relevante también comentar que es importante iniciar una vez que el paciente pues ya haya pasado por la mayoría de los servicios, ya tenga esta reanimación hidroelectrolítica muy bien y también este proceso nutricio. Y una vez que sus constantes vitales y tenga una estabilidad hemodinámica, pues el paciente ya podrá comenzar a recibir fisioterapia. ¿Bien? He hecho un breve resumen de todo lo que se hace de manera intrahospitalaria a través del fisioterapeuta, que nos ha dado bastantes resultados. Primeramente, la historia clínica, una historia clínica completa y extensa. Después de eso, el punto 2 que mencionó, la quemadura. O sea, el conocer cuánto porcentaje de la superficie corporal quemada tiene, ¿sí? ¿Qué agente causal fue el que desencadenó esta lesión? La profundidad, los grados en este caso, si el paciente tiene zonas especiales, por ejemplo, cara, pliegues articulares, manos, palmas, bien, o pies, o incluso genitales, bien. Hemos visualizado, y es también un poquito obvio, que con respecto a mayor severidad y a mayor porcentaje de quemaduras, eso va a significar mayor tiempo hospitalario, pero también mayor discapacidad si es que no se atiende de una manera adecuada. Por otro lado, si esto fuese al contrario, menor profundidad, menor superficie corporal quemada, tiende a que este paciente obtenga menos discapacidad. O sea, es un paciente que se puede reintegrar rápidamente a sus actividades
diarias, laborales, entre otras. Bien. El punto 3 también hace referencia a los exámenes clínicos relevantes. Por ejemplo, una gasometría, por ejemplo, un electrocardiograma, casi siempre se toma después de una quemadura eléctrica, alguna alguna placa de tórax, ¿sí? Tomografías, entre otras, y también conocer qué fármacos se están obteniendo, qué vasopresores, ¿sí? se le están colocando y en qué dosis para visualizar si es buena la intervención por fisioterapia o si es necesario mantenerse, ¿sí? Esperar. Después de ahí, la exploración física, que vendría siendo pues examinar al paciente de cabeza a los pies para visualizar pues qué tiene, qué dispositivos, dispositivos de oxígeno, a lo mejor bombas de infusión, vendajes, sondas, entre otras. Bien, la auscultación, sí, y la palpación también van a ser importantes. Por otro lado, el punto 6 menciona el dolor. Sí, habrá pacientes a lo mejor que no cursen con una intubación o que no estén sedados y con ellos pues podemos practicar algunas escalas de dolor que sean eh, para personas conscientes. Por otro lado, si es que los pacientes a lo mejor no están conscientes, podemos ocupar esta escala de dolor conocida para UCI, que vendría siendo la escala CIPOT. Bien, en el punto 7, la perfusión. Es muy relevante que por este shock hipovolémico que los pacientes cursan, es necesario medir o cuantificar este llenado capilar, moteado, ¿sí? También la orina, la uresis, y también checar si el paciente no está cursando con un síndrome compartimental. Bien, el punto 8 también hace referencia a lo neurológico y qué tan sedado está para poder determinar si solamente van a ser aplicaciones pasivas o incluso ya podemos generar movilización temprana de una manera activa. Bien, el punto 9 con respecto a lo respiratorio. ¿Qué dispositivo de oxígeno está ocupando? Tal vez a lo mejor está ocupando bajo flujo, alto flujo o es un paciente que ya tiene ventilación mecánica invasiva. Bien. Después tendríamos el punto 10 en el cual sería una valoración funcional. En este caso, se los voy a pasar de este ladito. Tenemos varias opciones con respecto al trabajo funcional. Realmente, pues hay que eh, recordar que pues el paciente quemado también es un paciente críticamente enfermo. Por lo tanto, pues este tipo de valoraciones funcionales que se pueden hacer en la UCI normal, también se pueden llegar a hacer en una UCI quemada. Bien, por ejemplo, la escala MRC, que pues valora no a todos los grupos musculares, sino a 3 grupos musculares por extremidad, y conociendo que menos de 38 puntos se valora de la misma manera que Daniels, significa que ya comienza a tener una debilidad adquirida en UCI, siempre y cuando pues también no tenga como tanto efecto este dolor por la quemadura. Bien, ¿qué más podemos hacer? Valorarlo a través de dinamometría, ¿sí? Siempre y cuando pues también se tenga este recurso. Bien, por otro lado, también podemos encontrar valoraciones un poquito más funcionales, que son las que les coloco acá. Tenemos 3. La escala IMSS, que pues hace referencia a un paciente en UCI normal, pero también se ha visto que es bastante aceptada en una UCI de quemado, siempre y cuando no tenga afecciones respiratorias o en la tos. Si es que sí las tuviera, sería necesario pasar por la escala CIPAX o la escala Chelsea, que también se ha visto en bibliografía que puede ayudar, ¿vale? Y recientemente, por ahí del 2021, se ha visto que existe otra escala que ya es como sumamente específica para los pacientes quemados, que es la escala FAP, ¿sí? La escala para valorar de manera funcional a los pacientes quemados. Y se dan cuenta, pues la mayoría de estas escalas hace referencia a que el paciente está acostado, pero después de ahí cómo se puede trasladar, si se puede sentar, si puede dar los pasos, entre otras. Entonces, alguna de estas 3 puede ser viable para su trabajo y su valoración. Por último,
También existen valoraciones especiales que pueden ser un poquito más específicas dentro de esta unidad hospitalaria. Por ejemplo, la NIF o la fuerza inspiratoria negativa, que se ha visto que de -20 a -30 es útil para extubar a este paciente. Excursiones diafragmáticas también, o simplemente la ecografía puede ser una herramienta bastante útil para el fisioterapeuta, visualizando desde lo musculoesquelético, pero también checar al pulmón. Si tuviera ahí edema pulmonar, a lo mejor por demasiados líquidos, entre otras. Ahora bien, después de esta valoración es importante comenzar a tratar. Bien, todo esto se hizo para valorar y para determinar qué es lo que necesita el paciente y comenzar a tratar. Primeramente, como ya lo conocemos, el posicionamiento y la elevación. Esto va a ayudarnos para evitar retracciones, pero algo bien importante es que estas posiciones funcionales no deben de aumentar las cargas tensiles. Recientemente ha habido varios artículos que mencionan que posiciones funcionales, pero a rangos de movimiento muy altos, complican la cicatrización de los pacientes. Por lo tanto, estos movimientos y estas posiciones funcionales deben de ir solamente enfocados hacia un rango de movimiento y no ocupar tantos, porque si no, como les comentaba, disminuía o empeoraba o tal vez, sí, empeoraba un poquito el proceso de cicatrización. Este mismo posicionamiento y elevación nos va a ayudar a controlar el edema, especialmente en las primeras 12 a 48 horas. Bien, este posicionamiento hiperprecoz nos va a ayudar, como les comentaba, para evitar estas contracciones y mejorar esta calidad de la cicatrización, ¿vale? Siempre y cuando el paciente esté en reposo o no esté haciendo actividad física. Bien, hay algunas guías, por ejemplo, la imagen que tenemos acá, que menciona que todo debe de ir con respecto a una extensión, rotación externa y abducción, pero pues en este caso podemos obtener pacientes que no tengan quemaduras en esas zonas, por ejemplo en la axila, y tengan quemaduras en otras zonas, por ejemplo en la parte posterior de la rodilla o en la parte anterior. Por lo tanto, pues va a ser necesario simplemente ocupar el principio de estirar la piel, pero solo hacia un eje de tensión y no ocupar varios porque retrasaría o entorpecería la cicatrización. Por ejemplo, aquí tenemos algunos pacientes por los cuales no se le dio un abordaje adecuado, en este caso el posicionamiento funcional, y pues que tuvieron algunas secuelas, que se pudieron pues haber evitado con el simple hecho de estirar la piel. Bien, nuestro segundo tratamiento vendría siendo la compresión. En este caso, dentro de las unidades hospitalarias tenemos varias opciones de compresión. Primeramente, la que estoy señalando, que vendría siendo la imagen de la derecha de arriba, de espuma de poliuretano. Esta normalmente vendría siendo el Comprifoam. Este pues sí viene estéril. Hay algunos que no vienen estériles, entonces tendrían que esterilizarse, ¿vale? Por otro lado, también tenemos las vendas de compresión o de corto estiraje y alta compresión, que también se pueden ocupar, solamente que son ligeramente más caras. Y las que son bastante efectivas y un poquito menos costosas vendrían siendo estas. Las vendas Cobano, las vendas cohesivas, que se pueden ocupar tanto para mano, cara y todas las extremidades, siempre y cuando pues se mantenga una tensión no tan alta porque si no puede generar efectos de torniquete. Bien, otro tipo también como de bondad de este vendaje podría ser que no se adhiere tanto a la piel como serían algunas otras vendas o las vendas clásicas como de gas. Bien, después de ello vendría siendo la movilización pasiva, activa o activo asistida o incluso los estiramientos. Esto va a depender del paciente, pero lo importante de ello es que puede disminuir el dolor, va a mejorar también los procesos de cicatrización, ya que al darse un estímulo mecánico, pues esto va a ayudar a que
esta disposición del colágeno o esta fibroplasia mejore de un colágeno de tipo 3 a un colágeno de tipo 1, ¿sí? Y también, pues, nos va a ayudar a mantener los rangos de movimiento estables, ¿sí? Y evitar contracturas, ¿bien? Repito, pues, este tipo de movilización va a depender de qué tan sedado esté el paciente. Si el paciente, pues, tal vez a lo mejor no responde, tiene una escala RAS de -2, incluso más negativa, pues vendría siendo la movilización pasiva, que simplemente estaríamos esperando para que el paciente despierte y comencemos con lo activo asistido o lo activo. En este caso, según la escala funcional que teníamos previamente, la escala IMSS, hay probablemente un algoritmo, en este caso no es como específico para el paciente quemado, sino simplemente para el paciente críticamente enfermo. Se ha visto que escalas, por ejemplo, de 0 o a 1, se estaría trabajando dentro de cama. Escalas IMSS de 3 en adelante van a ir enfocadas a que el paciente se siente, a que el paciente después se pare y después comience a caminar, ¿sí? Para generar una movilización temprana de manera oportuna, ¿bien? Y es importante también probablemente enfocarnos a la frecuencia cardíaca máxima, progresar los ejercicios según la evolución del paciente, tal vez a lo mejor un paciente que estaba de IMSS en 0, esta escala que viene siendo que el paciente está completamente acostado, lo pasemos a un paciente que comienza a caminar. Tal vez no es tan buena esa progresión tan rápida, sino simplemente de poco a poco. Bien, relevante que el paciente tenga nutrición previa para que pues esté ocupando todos estos nutrientes que vienen de la dieta y no esté catabolizando más su músculo. Educación cruzada si fuese necesario, o sea, trabajar la extremidad que en este caso no está dañada, y en ocasiones los pacientes pues con este ejercicio llegan a desaturar, por lo tanto podemos llegar a aumentar el PO. También, aparte de esta movilización, la fisioterapia respiratoria es bastante útil para nosotros porque, pues dependiendo de lo que se necesite, por ejemplo, eliminar secreciones, por ejemplo, fortalecer la musculatura inspiratoria o expiratoria, nos va a permitir generar una mejor mecánica ventilatoria y eliminar secreciones que pueden estar ahí siendo un problema para nuestros pacientes, ¿sí? Claramente, tener en cuenta que pues ya se ocupan las técnicas pues más actuales, desde técnicas manuales, aceleración de flujo expiratorio, entre otras, pero también si el paciente lo requiere, técnicas instrumentadas. Por ejemplo, en nuestra imagen previa estamos con un chaleco percutor, ayudando a esta paciente a generar su aclaramiento mucociliar. Bien, pues de eso también tenemos otro tipo de tratamiento que vendría siendo el ferulizaje. El ferulizaje, por ejemplo, en México, el que más se ocupa es el de yeso. El común, debido a que es muy fácil de adquirir y también es menos costoso, pero pues también se ha visualizado que algunas férulas de termoplástico, más aparte del vendaje, pueden ser bastante benéficas para el paciente. Bien, y estas mismas también pueden ayudar, número uno, a proteger injertos, ¿sí? Y también evitar las retracciones si es que el paciente estuviera muy propenso a alguna contractura. Y preferentemente puede ser progresiva o incluso ya mantenerlo en un rango de movimiento máximo y siempre al sentido opuesto al patrón de la contractura. Es importante que el fisioterapeuta también tenga en cuenta que los injertos, una vez que el cirujano plástico los haya injertado, tener en cuenta qué tipo de injerto se ocupó, si puede ser un completo, si pudo ser un mallado o incluso un pediculado, y tener en cuenta que el paciente no se va a quedar completamente inmóvil. Solamente la zona para los completos o para los mallados de 5 a 7 días inmóviles y para los pediculados, que son este tipo de túnel, esos van a mantenerse más tiempo, unos 15 o 20 días, pero mientras tanto todo lo demás sí se puede llegar a mover.
¿sí? Articulaciones que estén distales se pueden llegar a mover, ¿sí? O incluso a lo mejor si solamente el injerto fue en brazo, pues el paciente puede continuar haciendo la movilización temprana. Bien, tener en cuenta que estos injertos pues nos van a ayudar a que el paciente pues cicatrice, pero a su vez también tener en cuenta que el paciente puede tener complicaciones funcionales. Perdón por la foto, pero en este caso tenemos una paciente femenino que tuvo una lesión por aceite, tuvo síndrome compartimental, se hizo una fasciotomía y pues ya estaban pensando en injertarla. Nosotros teníamos la idea de que esta paciente iba a cursar con muchas complicaciones funcionales, pero afortunadamente con el tratamiento adecuado, esta paciente salió sin complicaciones funcionales. Vamos a ver la siguiente imagen, que pues tiene rangos de movimiento completos. Podemos visualizar que en efecto tuvo injertos, pero sus rangos de movimiento, sensibilidad, fuerza, quedaron como si nada. Bien. Hablando de estos injertos, de los injertos periculados, pues estábamos comentando que estos no se van a mantener solo 5 o 7 días inmóviles, sino estos van a mantenerse más tiempo inmóviles, ya que pues son injertos más complicados, ¿sí? Y que requieren de mucha irrigación, por eso hacen esta especie de bolsitas. Casi siempre pues vendrían siendo para miembro superior. Bueno, los objetivos irán cambiando con respecto al pasar del tiempo. A veces, pues solamente nos enfocaremos en la movilización temprana, a veces nos enfocaremos más hacia la fisioterapia respiratoria, o a veces simplemente nos enfocaremos en que el paciente tenga menos edema o tenga posiciones funcionales. Bien, esta vendría siendo la primera parte que, como les comenté, vendría siendo la fase intrahospitalaria. Por otro lado, también la fase extrahospitalaria es bien relevante y es a la que menos se les da importancia, porque una vez de que el paciente sale, hay veces que son de comunidades muy lejanas o simplemente el paciente no se adhiere a su tratamiento y pues ahí vienen las complicaciones. Bien, nuestros objetivos más relevantes dentro de la fase extrahospitalaria vendrían siendo estos. Ahora sí, la cicatriz. Fíjense que en la fase intrahospitalaria no hablamos de ello, porque si nosotros hacemos todo este tratamiento, hemos obtenido muy buenos resultados con la cicatriz, pero ya en la fase extrahospitalaria. Mejorar el rango de movimiento, controlar dolor si es que fuese necesario, evitar contracturas porque estas todavía se pueden llegar a generar incluso al año de su egreso, mejorar fuerza y capacidad cardiorrespiratoria y si es posible, tratar de reintegrarlo a sus actividades de la vida diaria o laborales. Ello es muy relevante comenzar a determinar qué tipo de cicatriz tenemos debido a que esta puede facilitar o complicar el tratamiento. Por ejemplo, la cicatrización hipertrófica va a ser más sencilla de tratar comparada con la cicatriz, por ejemplo, queloide o, por ejemplo, con las contracturas. ¿Bien? Que si no se trata pues de manera como intensa, muy seguramente no vamos a obtener tantos beneficios. De ello, pues les pongo esta frase que es bien importante para mí, porque una vez que ya se hizo el tratamiento intrahospitalario, la cicatrización va a ser más sencilla en la fase extrahospitalaria. ¿Vale? Comencemos también a platicar con respecto a la piel. Esta piel va a ser muy delicada, va a tener resequedad constante y pues esto va a ser debido a que los anexos de la piel ya no están. Si es que fue una quemadura muy profunda y muy extensa. Y también hay veces que los pacientes van a cursar con hiper o hiposensibilidad y pueden entrar a este proceso o este ciclo vicioso que vendría siendo la comezón. Debido a que no tenemos estas glándulas sebáceas y sudoríparas, comienza a descamarse muy rápido la piel y el paciente cursa con demasiada comezón. Se rasca y entonces abre la piel y tenemos ahora una herida. Y hay veces que incluso se puede comenzar a generar retracciones. Bien, de 12 a los 24 meses, el paciente necesita darle un tratamiento intenso a su cicatriz, porque si no, puede obtener secuelas o puede obtener resultados no tan favorables.
Bien, para ello es importante mencionar que dependiendo de la coloración también va a ser el grado de maduración que tenga la cicatriz. Por ejemplo, si es rosa, rojiza, morada o incluso ya tornándose a negra, significa que todavía este proceso de proliferación está continuo, un proceso de angiogénesis y un proceso inflamatorio está elevadísimo. Pero por otro lado, si nosotros vemos coloraciones más marrones o que se parezcan mucho a la coloración normal de la piel del paciente, pues eso significa que ya va a ser una coloración madura, ¿sí? Que ya es una cicatriz madura y que muy poquito se va a poder hacer con este paciente, ¿vale? Especialmente las contracturas. Bien, en este caso, la imagen de la izquierda, podemos visualizar una contractura que se tuvo que romper. En este caso, la paciente había egresado del hospital sin ningún problema, con todo el rango de movimiento del codo izquierdo, y pues dejó de hacer su tratamiento y entonces regresó con una contractura a 90 grados de flexión de codo. Simplemente al movilizar con la mínima fuerza, la piel se rompió debido a que no se le otorgó un buen estímulo mecánico para que esta piel fuera de mejor calidad. Bien, habrá otros pacientes que también con los mismos injertos o simplemente sean propensos a las contracturas, se genere. Por ejemplo, tenemos este dato que 73% de los que no tuvieron fisioterapia desarrollaron contracturas. O sea, es mucho este porcentaje por los cuales los pacientes pueden desarrollar este tipo de secuelas. Bien, y ahora vamos a hablar rápidamente de las valoraciones fisioterapéuticas extrahospitalarias. Nuevamente, la historia clínica es sumamente importante. El punto 2, el antecedente de la quemadura. Nuevamente, conocer porcentaje de quemadura, agente causal, profundidad, si tuvo zonas especiales y cuáles son, o si tuvo infecciones. Normalmente las infecciones se ven asociadas más a crecimientos anómalos de la cicatriz. Valorar la cicatriz, o si es que tenemos herida abierta, también valorar la herida, valorar dolor si es que el paciente cursa con él, discapacidad. Esto hacemos un poquito más de referencia a que si el paciente tiene barreras para regresar a su vida normal o a su vida previa. Sensibilidad, que en este caso hay veces que los pacientes sí pueden cursar con hiper o hiposensibilidad o incluso con alodine. Y por último, capacidad cardiorrespiratoria o fuerza. Esta a través, por ejemplo, de 1RM, 3RM. Mientras tanto, la capacidad cardiorrespiratoria y funcional se puede llegar a ocupar una caminata de los 6 minutos, ¿sí? O una batería corta del desempeño físico. Bien, rápidamente para valorar la cicatriz, tenemos dos clásicas, que vendría siendo la escala Vancouver, con sus 4 ítems, y casi siempre escalas de 10 en adelante, o sea, de 10 puntos en adelante, va a ser una cicatriz muy complicada de tratar o que va a tener pocos resultados. Mientras tanto, cicatrices que tengan un porcentaje o una calificación menor a 10 van a ser cicatrices en las cuales van a tener mejores resultados. Bien, para valorar la cicatriz, hablábamos de que existe otra valoración, podría ser la escala POSAS, también es viable ocuparla, pero aquí en México se ocupa un poquito más la escala Vancouver. Aparte de la comezón, que habíamos comentado que estos pacientes con cicatriz cursan con demasiada comezón, podemos ocupar la escala ITSI. Ahora, hablando del tratamiento, es importante mencionar que no existe una monoterapia en el tratamiento de las cicatrices. De preferencia, el tratamiento interdisciplinario puede ser cirugía plástica, dermatólogo y fisioterapeuta. Bien, es muy difícil que se obtengan resultados tan buenos con un solo tratamiento. ¿Bien? Y bien, para ello
es importante hablar de esto que les comentaba del estímulo mecánico. Bien, no se le puede generar ni poca carga ni muchísima carga porque vamos a tener una cicatrización anómala. El chiste es encontrar como una carga óptima para mejorar la cicatrización de estos pacientes. Y esta carga óptima se va a dar a través de nuestras intervenciones, por ejemplo, la compresión, el ejercicio, el estiramiento, el vendaje o la terapia manual. Ejemplo, nosotros podríamos pensar que con esta quemadura y con este injerto que se le pusieron, pues obviamente la cicatriz sería muy, muy errónea, hipertrófica o queloide, y fíjense que con el tratamiento adecuado, pues ya tenemos una cicatriz, pues un tanto normotrófica. A ello, el tratamiento inicial de fisioterapia vendría siendo esta trinidad: hidratación de la piel, especialmente con cremas que sean tanto oleosas, pero también que sean líquidas, o se puede hacer una combinación. Protección ultravioleta, bien, para que estas cicatrices no se decoloren, prendas de compresión. Esto vendría siendo lo más importante para poder tratar una cicatriz post quemadura. Excelente la percepción. Porque esta fisioterapia va a hacer casi todo el trabajo, aunado también a geles de silicona que pueden ayudar a madurar la cicatriz. El problema de estos es que en ocasiones son muy costosos, en ocasiones también puede tardar bastante tiempo. Tuvimos, por ejemplo, una paciente que tardó 8 meses en que le llegara su prenda compresiva y aparte, pues el precio no era tan accesible. Entonces se la probó y casi ya no le quedaba. Por lo tanto, pues este tipo de prendas vendría siendo el gold standard, pero hay veces que dependiendo como de la empresa que manufactura este tipo de prendas, se puede llegar a tardar debido a lo mejor que le mandan a hacer a otros países, Alemania, España, o incluso se puede llegar a quedar en aduana. Bien, la compresión adecuada debe de ir por ahí de los 20 a los 40 milímetros de mercurio, y otro punto pues no tan bueno para los pacientes es que la debe de ocupar 24/7. Y ahí pues los pacientes hay veces que no cumplen con estos requisitos. Como les comentaba, había veces que se mandaba con otro tipo de am, empresas que eran fueras o eran externas a México, y era complicado que llegaran en un tiempo pues no mayor a los 8 meses, y llegaban bastante tarde. Afortunadamente existe una empresa mexicana, no es promoción pagada, pero pues que hemos trabajado con ellos, incluso también está en Puebla, que puede generar o desarrollar este tipo de prendas compresivas en un plazo no menor a 2 semanas. Son muy rápidas. Pero vamos a suponer que en el caso de que un paciente todavía no le llega a su prenda compresiva, podemos ocupar otro tipo de presoterapia, y seguramente ustedes la han escuchado, que vendría siendo este vendaje multicapa. Este vendaje multicapa, que puede ser muy similar al que se ocupa en pacientes con linfedema, también nosotros podemos llegar a ocuparlos para estos pacientes. Por ejemplo, apenas esta Asociación Internacional para las Quemaduras lanzó un pequeño eh, como concurso en el cual podías enviar información para el tratamiento de pacientes, y pues enviamos este tipo de vendaje. Fíjense que nuestro primer vendaje solamente es para cubrir la piel, que podría ser el estoquinete o venda tubular. Previamente se tuvo que haber hidratado la piel o colocado el gel de silicona. Después de eso, hay veces que ocupamos el Comprifoam o esta espuma de poliuretano, pero a los pacientes les da mucha comezón o mucho calor. Por lo tanto, hay veces que lo quitamos y solamente ponemos vendas compresivas. Pero ojo, vendas que no sean elásticas. Estas serían inelásticas porque van a hacer una fuerza mayor y van a dar el estímulo propicio para que esta cicatriz no crezca tanto. ¿Sí? Solamente si es que la prenda compresiva aún no llega. Es como para darle un estímulo previo a que el paciente entonces también
se comience a asociar a que va a tener esta compresión todo el tiempo. Bien. Otro tipo de tratamiento de compresión pudiese ser el kinesiotape. En este caso es un tanto controversial. En ocasiones yo lo he ocupado solamente para zonas en las cuales no se pueden llegar a comprimir con vendas o con prendas, o que aún no llegan, por ejemplo en dedos, a veces en cara, pero hay veces también que este mismo pegamento del kinesiotape se puede llegar a quitar o puede generar algunos efectos adversos en la piel del paciente. Bien, un poquito retrasado, nada más voy a comentar estos últimos puntitos con respecto al ejercicio. El paciente debe de hacer ejercicio, por lo que comentábamos de estas afectaciones cardiorrespiratorias y metabólicas. Por lo tanto, el paciente necesita hacer ejercicio aeróbico, pero también necesita hacer ejercicio de fuerza y de preferencia necesita hacerlo con compresión. Por ejemplo, en estos videos, vamos a ver si se pueden estar. Está haciendo ejercicio aeróbico el paciente con su compresión para que entonces obtenga resultados para la cicatriz, pero también para toda su salud cardiorrespiratoria. ¿A través de qué propuestas nos estamos enfocando? A través de estas. Recientemente un artículo del 2021 dio unas propuestas con respecto al ejercicio en los pacientes, especialmente ejercicio aeróbico y de fuerza, o sea, ejercicio concurrente. Ahorita, de hecho, les hice un pequeño compendio para que puedan entrar y visualizar algunos artículos de los cuales he puesto aquí. El ferulizaje y el estiramiento también es importante. También se puede continuar con estos pacientes que tengan o que sean propensos a las contracturas o que continúen con contracturas. Estas pueden ser progresivas. Agentes físicos, estos puse al final porque pues hay poca evidencia o de la evidencia que existe. Por ejemplo, el TENS ayuda a disminuir el dolor. Las ondas de choque, se ha visto que tiene evidencia prometedora, pero en ocasiones puede ser un tantito cara. Láser puede ser bueno, pero el problema es que cuando son cicatrices muy extensas, puede que nos tardemos muchísimo tiempo y también depende mucho de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, lo que esta imagen, la imagen de la izquierda es de un paciente que se sometió a tratamiento únicamente y exclusivamente con láser, y la imagen de la derecha es del mismo paciente después de distintas sesiones en las cuales pues a veces no iba, no seguía el tratamiento, entre otras. Por tanto, el láser puede ser coadyuvante, pero no es la herramienta principal. Por último, pues la terapia manual también nos puede ayudar, pero que sea una terapia manual eh, no tan invasiva, o sea, que no sea así como masaje transverso profundo, sino simplemente hacer presiones, ligeras cizallas o estiramientos que nos van a ayudar a mejorar la cicatriz. Por ejemplo, es uno de los pacientes que más tiempo tiene con nosotros, casi 2 años, en las cuales tuvo cambios parciales y todavía su cicatriz está progresando, pero ya se está yendo más hacia lo maduro. Y bueno, rápidamente, esto vendría siendo una parte de la experiencia mexicana con respecto, ay, perdón, ya dejé de compartir, con respecto al abordaje del paciente quemado. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado Mario. Agradecerle por su excelente ponencia. Ha sido una experiencia bastante interesante. El área de quemados es un mundo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en musculoesquelético. Es más, ¿no? En ciertas cosas se parece mucho a la estética, ¿no? Claro. Y es bastante interesante cómo se da el conocimiento
de aditamentos, de cosas que nos pueden ayudar a mejorar, y que es más, que algunas de estas son conocidas muchas veces por enfermería, ¿no? Y es desconocida por fisioterapia. Entonces, nos ha ilustrado tremendamente hoy día, agradecerles mucho. No sé si alguno de los colegas o de los presentes tiene alguna pregunta para el licenciado, por favor. Los escuchamos y los leemos. ¿No? Bueno, yo sí tengo una consulta. Ok, sí. Entonces, ¿usted qué recomienda generalmente en tema de cicatrices hipertróficas? Porque, por ejemplo, yo he visto que en enfermería suelen incluso tener aditamentos específicos para cada uno de los tipos de heridas. Ujú. Entonces, algo que nosotros, por ejemplo, no imaginamos, y que generalmente un parche de compresión, ¿no? O algo de gel. Entonces, no sé cómo es su experiencia con respecto a eso. Pues sí, casi siempre el punto de trabajar una cicatriz vendría siendo la compresión, evitar que la angiogénesis se desarrolle y evitar que comience a crecer. Entonces, de plano, tanto para una cicatriz hipertrófica o queloide o incluso con contractura, la compresión viene de base. Pudiese ser, a lo mejor, como les comentaba, prenda compresiva aún no ha llegado, ok, ocupamos vendas. Bien, y estas vendas durante todo el tiempo, combinado con hidratación, gel de silicona o algún otro tipo de tópico que pudiese llegar a prescribir el cirujano plástico o el dermatólogo. Por ejemplo, algún tópico que tenga corticosteroides o el clásico quitosel que tenga esta pirfenindona para disminuir el crecimiento de la cicatriz. Ese sería así como el tratamiento clásico. Excelente, licenciado. Bueno, agradecerle su presentación nuevamente, y esperamos poder compartir con usted en otra ocasión. Así que nosotros felices de poder escucharlo. Agradecer también a los participantes por su participación y por haberse interesado en el tema, y tienen, bueno, el licenciado ha puesto ahí sus códigos QR para que podamos seguirlo. Entonces, poder compartir de repente experiencias. Entonces, bueno, si no hay nada más que decir, desearle buenas noches, y ya estaremos en contacto en un siguiente evento. Muchas gracias nuevamente, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos desde México y ahí les dejé unos QR para que pues puedan visualizar algunos artículos, entre otras cosas. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.